Decimos que esto es una condición elástica porque, pues, la losa no ha fallado. Quiere decir que sigue soportando cargas. También decimos que es deformable. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene deformación, nosotros podemos seguir teniendo, pues, ese soporte de cargas vital. Y después podemos decir que la condición elástica se da porque la losa pues se deforma, pero al quitarle la carga extra, pues regresa a su estado inicial. Veámoslo de alguna manera sencilla. Si yo tengo esta regla, vamos a ver, para que me entendan bien. Yo tengo una regla ahorita en mis manos, una regla verde. Esta regla, supongamos que es una losa, ¿va? Esta se va a de alguna manera comportar de una forma elástica. ¿Por qué? Pues es rígida. Si yo le quito un apoyo, la losa o la regla sigue en pie. Si yo le quito el otro apoyo, pues también sigue en pie, no genera mayor deformación, ¿sí? Si yo le aplico una carga, llamémosle que sea una carga distribuida a lo largo de la losa o de la regla se va a deformar. Va. ¿Será que con la carga que le estoy haciendo la regla se está quebrando? No, sigue soportando cargas y va a seguir soportando cargas hasta que ya no se pueda deformar. Pero ¿qué pasa si yo le quito las cargas? ¿Se quedó la losa o la regla deformada? Ya no. Regresó a su estado inicial. A esto que les estoy ejemplificando se le llama la condición elástica. Cuando a un elemento estructural le aplicamos cargas, pero al momento de retirárselas, vuelve a su estado inicial. Así es como nosotros tenemos de alguna manera que diseñar todos nuestros elementos estructurales. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces nosotros de alguna forma de poder inducir pues una deformación o de que los elementos estructurales puedan soportar la gran cantidad de carga que sea necesaria, pero cuando se la quitemos, que de alguna manera vuelvan a su estado inicial. Imagínense, solo hablemos en un ambiente hipotético. Imagínense ustedes que diseñan ustedes su casita, no que los están contratando, sino que diseñan su propia casa, que invitan a todos sus compañeros de la universidad, a sus amigos, a su familia y que todos suman 100 personas. Y resulta que en el segundo nivel ustedes hicieron una sala grande, grande para reunir a todos sus cuates. Y dijeron, vienen muchachos, vamos a hacer una oración, vamos a dar la refacción, vénganse para acá y juntan a las 100 personas en la misma losa. Resulta que la losa, ustedes ven que los pisos empiezan a agrietar, que empiezan a tronar y que la losa se asienta. Va. Ok, dicen ustedes, el Inge dijo que las deformaciones son buenas, pues ni modo, son buenas las deformaciones. Resulta que después termina la celebración, ya recogieron todo y solo se quedan ustedes y su familia, que asumamos que sean 5 personas. Pero la deformación ya se quedó ahí y sigue creciendo. La losa se sigue pandeando cada vez más. ¿Cómo le llamamos a eso? Bueno, pues eso le llamamos una condición inelástica. ¿Por qué? Le pusimos mucha carga, se deformó y cuando le quitamos la carga, se sigue deformando. No vuelve a su estado inicial. Eso es una condición inelástica. ¿Cómo lo podemos ver de una manera simple y sencilla en nuestro medio? Métanse ustedes un chicle a la boca, mastíquenlo en 5 minutos, sáquenselo después y empiecen a jalarlo y estirarlo. Va a llegar un punto en donde si ustedes sueltan un apoyo, ¿qué va a pasar con el chicle? No se va a volver a hacer bolita, ni mucho menos se va a convertir en una pastilla, sino se va a quedar todo estirado. Eso es un comportamiento inelástico. Va, y ahora hagamos la contraposición de eso. Agarren ustedes un borrador, dóblenlo y quítenle la carga. Y se van a dar cuenta que el borrador no se queda doblado,
el borrador sigue siendo rectangular. Eso es una condición elástica y eso es a lo que nosotros tenemos que llegar cuando diseñemos entonces cualquier tipo de elementos estructurales. No nos limitemos únicamente a losas. Habiendo dicho esto, pues entonces una losa reticular es aquella que presenta una deformación elástica. ¿Qué quiere decir? Que se va a deformar, pero al quitarle la carga va a regresar a su estado inicial. Esta condición elástica está directamente o es directamente proporcional o está intrínsecamente ligada a la rigidez del elemento estructural. Las losas reticulares no necesariamente son un pedazo de concreto. Muchas veces estas losas reticulares o aligeradas se les llama así porque dentro de ellas poseen vacíos. Es decir, pues lo único que se funde son los nervios y una capa encima de la losa para que pueda soportar el peso. Y nada más. Hay elementos, como decía José hace unos minutos, que al momento de desencofrar se mira la forma del waffle, pero lógicamente, pues eso tiene que ser diseñado, ¿no? Para que los elementos estructurales puedan resistir también. Cuando nosotros hablamos de una losa semirrígida, estamos específica y esencialmente hablando que es una losa que puede tener una deformación elástica. ¿Ok? ¿Ven cómo se relaciona? Si una losa no puede deformarse, decimos que es rígida, decimos que es muy dura. Si una losa se puede deformar, decimos que esta es una losa semirrígida y que de alguna manera nosotros podemos determinar que esto es o se puede generar a partir de ciertos elementos. Las losas reticulares no son losas tradicionales, no se funden, no se arman, no se les coloca un paraleado o una formaleta de una manera tradicional. No me dejarán mentir ustedes, pero cuando nosotros estamos fundiendo o diseñando una losa tradicional, y se podrán dar cuenta o si pudieron dar cuenta en la visita técnica que tuvimos hace un mes y medio ya, la losa tradicional necesita un montón de parales para estar en pie, ¿va? Las losas reticulares ya no. Necesitan menos parales, necesitan menos formaletas. ¿Por qué? Porque son losas autosostenibles. ¿Qué quiere decir autosostenible? Que entre ellas mismas se echan la mano, entre ellas mismas se sostienen, ¿va? Ya no es necesario el montón de parales, el montón de lámina, el montón de MDF, el montón de tablas para que nosotros podamos fundir una losa de esta manera. Usualmente se forma utilizando placas o moldes que brindan flexibilidad, es decir, son los nervios, ¿va? La losa reticular se caracteriza por esto, por su flexibilidad. ¿Por qué? Porque se puede deformar a partir de ser semirrígida. Usualmente las losas reticulares se dividen en tres. Losas prefabricadas, que son losas de concreto, ya sea in situ o fabricado afuera en una planta, por el famoso metal deck, que es la losa acero, que vamos a hablar un poquito más adelante de ella, o por ser losas nerburadas, que estas losas nerburadas también son de concreto, pero las losas nerburadas podrían ser de dos tipos, con relleno y sin relleno, ¿sí? Es decir, que tenemos dos chances de poder ver si estas losas funcionan o de poder ver si esto en algún momento pues puede ser aplicable a ciertos puntos, ¿no? De alguna manera podemos chequear y podemos decir que si nosotros tenemos de estos tres tipos de losas, pues podemos generar una losa reticular. Ahora bien, ¿han escuchado hablar ustedes de las losas prefabricadas, compañeros?
A ver, que alguien me diga qué ha escuchado de las losas prefabricadas. Bien, Sí, 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 Franklin. eh, bueno, como la misma palabra lo dice, hay piezas que ya vienen prefabricadas, digamos, hechas por algunas empresas que no Ajá, se pueden realizar, digamos, en el sitio de construcción. Ya vienen ya construidas, se podría mencionar. ok. ¿Alguien más, compañeros? Inge, ¿Sí, Angie? si no estoy mal, es la que fuimos a ver con usted también, de todo lo que nos Exactamente. explicó. Ujú. Ajá, exactamente. Eso es. ¿Va? Lo único que no todos fueron, ¿va? Entonces no les puedo explicar en base a ese ejemplo. Pero, pero miren, pues, voy a dejar de compartir aquí un ratito para compartir aquí esta imagen que a mí me parece muy buena y que de alguna manera, pues, nos puede generar, pues cierta idea de que es una losa prefabricada. Veamos. ¿Se recuerdan ustedes que las losas prefabricadas, de alguna manera, son aquellas que se van moldeando directamente en las construcciones, ¿va? Una losa prefabricada prácticamente es esto. Es aquella losa que se va colocando punto por punto a partir de dónde, a partir de que nosotros podamos determinar, pues, su utilización. Las losas prefabricadas se dividen en diferentes tipos de losas, pero las generales y las que nosotros vamos a conocer y que vamos a construir de alguna manera es específicamente tomando en cuenta dos elementos. Primero, algo que le llamamos nosotros la vigueta, que en la vigueta, si ustedes no mal se recordarán, es este elemento prefabricado que tiene una planchita de concreto y que tiene alambritos ahí formando como pirámides. Esa lo que se utiliza es para rigidizar la losa. Esa es nuestra formaleta, esos son nuestros perantes, o nuestros parales, perdón, ¿sí? Estas viguetas son elementos de concreto preesforzado que se utilizan directamente para generar, pues, la forma de la losa. Y aparte tenemos la bovedilla, que la bovedilla es el relleno de la losa. Se recordarán ustedes que eran bloques de concreto, eran como que si fueran blocks con los que nosotros armamos los muros. Sin embargo, pues estos bloques de concreto, pues lo que nos generan a nosotros es un elemento de relleno y de rigidez de la losa. Ah, entonces, la vigueta nos da flexibilidad para que una losa se pueda deformar de una forma elástica. ¿Y la bovedilla qué nos da? Pues es el relleno, pues es la forma, perdón, en cómo nosotros le damos rigidez a la losa. Existen diferentes tipos de losa, diferentes tipos de molduras, diferentes tipos de armados, pero esto, si Dios lo permite, lo vamos a ver pues la siguiente clase, ¿sí? Porque esto es una forma pues, muy básica de lo que vamos y es la introducción a lo que es la tercera unidad. Adrede a eso, ¿se recuerdan ustedes que teníamos algo encima que era un enrejado? ¿Alguien se recuerda cómo se llama eso? Lo que iba encima de la losa prefabricada. Yo me acuerdo que alguien se llevó un pedazo, pero no me acuerdo quién. Ese sería el Alex, sí. Una malla electrosoldada, ¿eh? Sí, es una malla electrosoldada, ¿sí? Que, ¿cómo se le conoce en los bajos mundos de la arquitectura y de la ingeniería? Electromalla, ¿sí? Que es acero, pues estructural preesforzado, grado 75 o grado 90 de un cuarto, bueno, que pareciera de un cuarto, pero realmente es de 3/8,
lo que nos genera a nosotros, pues cierto, llamémosle afán de poder utilizar esta malla. Ahora, esta malla se coloca en la parte de arriba a manera de evitar el agrietamiento por la expansión o contracción del concreto, a lo que nosotros le llamábamos, ¿qué? El acero por temperatura, ¿va? ¿Se recuerdan que decíamos que cualquier concreto debido a los cambios de temperatura iba a generar cambio de volumen y que a partir de ahí pues nosotros también íbamos a tener problemas? Pues lógicamente, ¿cómo lo remediamos? Con electromalla o malla electrosoldada, que es su nombre correcto, o paneles electrosoldados que nos sirven a nosotros para poder evitar este tema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compañeros, hasta acá? Ok. ¿Cuál era la segunda, si ustedes se recordarán, el segundo elemento? El Metal Deck. El metal deck, exacto. ¿Alguien sabe o alguien ha visto alguna vez en su vida qué es el metal deck? Dije, pues yo lo vi en la fundición del puente de aquí de Panachá, en la creación que hicieron. Ajá, sí, 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 precisamente es eso. Es ahí un uso que, bueno, ese es un uso que se le dio al final de cuentas. El metal deck es un tipo de losa que lo que nos da a nosotros es una losa auto o super autoportable. Y lo que nos da es esto que les voy a mostrar ahorita en pantalla. Solo regalen un minuto. Ok. El metal deck, a lo que en los bajos mundos se les conoce como losa acero, pues prácticamente es esto. Es una losa creada a partir de ¿qué? De acero, de una lámina acanalada de acero. Pero ojo, no es una lámina cualquiera, es una lámina de acero al carbono que nos permite a nosotros tener un mejor módulo de elasticidad para así soportar las deformaciones de una manera más correcta. ¿Sí? El metal deck, pues, es una forma de una losa aligerada, que también es una losa nervada, dado los canales que esta losa también genera a lo largo de todos sus elementos estructurales, ¿no? Lo que vemos ahorita en azul. Este metal deck lo que a nosotros nos da es una alternativa muy fácil de uso, pero que lleva mano de obra especializada. Es decir, no cualquier persona puede instalar metal deck y no en cualquier tipo de construcción podemos utilizar metal deck. El metal deck, yo pues tomo el criterio siempre de que es un elemento estructural muy, muy bueno, porque no necesita paraleaje, no necesita que nosotros coloquemos algún tipo de formaleta. Esta es la losa por perfecta autoportante. ¿Qué quiere decir? Que esta losa de alguna manera es aquella que se soporta a ella misma. Por eso es que no es ningún tipo de lámina canalada cualquiera, sino que es una lámina canalada que realmente soporta varios esfuerzos. Ahora bien, de alguna forma esta lámina, pues se le funde una torta de concreto por encima de ella y pues nos genera ciertos elementos pues estructurales rígidos. Dentro de ellos podemos hablar la misma losa, le vamos a poner aquí, que es una lámina especial acanalada, que es la que le da forma a la losa.
Luego también tenemos algo que les llamamos los pasadores de corte, que son esos llamémosle, como tornillos o como clavos que vemos siempre que llevan estas losas. Y estos pasadores de corte, pues nos sirven específicamente ¿para qué? Para que nosotros podamos, pues, tener un recubrimiento adecuado para, si ustedes se dan cuenta, también tenemos, pues, la electromalla. Sin los pasadores de corte, la electromalla, pues, no se sostendría al nivel que tiene que estar diseñada. Y por ende, pues, no funcionaría, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos electromalla o malla electrosoldada, obligatoriamente tenemos que tener pasadores de corte. Este metal deck ya es un elemento muy, muy bueno para que nosotros podamos utilizarlo en cualquier construcción. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el concreto va encima del acero, no va envolviendo el acero, no va recubriendo el acero. Y entonces, de alguna manera, yo les digo, estos tipos de elementos estructurales, lo que nos genera a nosotros, pues es una deficiencia en su utilización. ¿Por qué deficiencia? Porque no la podemos utilizar en cualquier lado. El metal deck no lo podemos utilizar anclándolo, por ejemplo, al concreto, a una viga de concreto, sino el metal deck idealmente tendría que estar utilizado o tendría que estar anclado directamente a un perfil de acero, tal y como lo vemos ahí en la imagen, ¿va? Que tenemos un perfil WF o WF, que es un perfil I, como se le conoce, ¿va? Pero que pues está directamente pernado o soldado con la electromalla para que ésta pues pueda resistir cualquier tipo de elemento y transferir las cargas directamente hacia nuestras vigas. Insisto, una de las grandes deficiencias del metal deck es que no puede ser utilizada con concreto, ¿sí? Tiene que tener cierto tratamiento el concreto o ciertos elementos extra para que pueda ser correctamente utilizada. ¿Dónde utilizamos usualmente estos elementos de metal deck? Pues estos elementos o la losa acero, pues eh, estos elementos usualmente son aquellos que nosotros pues podemos verlos en estructuras de acero, por ejemplo, Interplaza, también se utilizó hasta cierto punto ahí en el Utzuleu. eh, Aquí lo están utilizando ahí ¿cómo se llama? Lo están utilizando en esta construcción que está en la calle Real de San Marcos, eh, que de alguna manera es un hotel, si no estoy mal. Creo, no sé si ya los llevaron a supervisar por ahí o van a ir a supervisar, pero son elementos que de alguna manera son muy, muy, muy buenos, ¿va? Su uso es específica y exclusivamente en pues las estructuras de acero al carbón. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto también. Y por último, ¿qué es lo que nos interesa? Que al momento de dejarlo de último no es porque no querramos hablar de ella, sino que de alguna manera, pues es un elemento bastante bien, bastante bueno, que nos sirve a nosotros para poder determinar pues su utilización, pues es la losa tipo bafle, la losa nervada, la losa nervurada, la losa aligerada, como nosotros la querramos decir. El nombre correcto, pues es una losa nervada, ¿verdad? Las losas nervadas prácticamente son así como las estamos viendo en pantalla. Son unos waffles que están de losas, ¿va? La losa nervada se caracteriza por tener por tener apoyos directamente sobre las columnas. O, como deficiencia, pues tener apoyos directamente en vigas. Sin embargo, si ustedes se pueden dar cuenta, las losas nervuradas son aquellas que van a soportar mucha carga o mucha área que una losa tradicional no pudiese soportar. Y entonces les pregunto, acá, ¿dónde podemos utilizar este tipo de losas? Pues estas losas usualmente se utilizan en hospitales, se utilizan en centros educativos, universidades, colegios, bibliotecas, museos.
en áreas muy abiertas que requieren tener un control de deformación muy grande. Y si ustedes se dan cuenta aún más, en este tipo de losas, pues nosotros lo que hacemos es específicamente, como lo decía José, aquí donde tengo el puntero en esta parte de acá, si ustedes se dan cuenta, pues nosotros tenemos los moldes que van aquí en la parte de arriba para dejarles ese boquete. ¿Qué quiere decir? Ah, entonces existen dos tipos de losas nervadas. Sí, existen dos tipos de losas nervadas. Aquellas que en su momento pueden tener relleno y las que en su momento también no pueden tener relleno. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera, pues yo puedo tener losas directamente como las que estamos viendo ahorita. Perdonen, solo voy a hacer algo aquí. Ya perdí la imagen que les iba a mostrar. Aquí está. Las losas nervuradas, pues prácticamente, si ustedes se dan cuenta, pueden tener relleno, como la que estamos viendo acá, que son los nervios antes de construcción, y lo que está en medio, pues puede ser o bloques de concreto, o puede ser, mejor así, o pueden ser bloques de concreto, o puede ser bloques de polipropileno de alta densidad, o pueden ser burbujas. Y aquí tenemos los dos elementos, pues prácticamente hechos el uno para el otro. ¿Va? Si se dan cuenta, tenemos del lado izquierdo la losa que tiene relleno y del lado derecho la losa que no tiene relleno. Por lo tanto, entonces, las losas nervuradas, pues podemos decir que tenemos dos tipos diferentes de losas. La que genera relleno y la que no genera relleno. ¿Cómo sabemos nosotros qué tipo de losa colocar? Ah, pues pues ahí es lo bonito de esto, ¿no? Porque de alguna manera aquí nosotros sabremos que del lado izquierdo, pues si el diseño requiere tener una losa que sea más rígida, pues le colocamos relleno. Y si del lado derecho, por cuestiones arquitectónicas o por cuestiones netamente estructurales o porque simplemente no queremos gastar en el relleno, pues la podemos dejar como una losa tipo waffle. Es decir, de alguna manera genera algún tipo de incomodidad el tener o no tener relleno dentro de nuestras losas. No, en lo mínimo, no genera ningún tipo de problema o no genera ningún tipo de problemática al cual nosotros nos podemos someter. ¿Sí? Eh, ¿Alguna pregunta, compañeros? Inge, perdone. Por Decime. ejemplo, no dependería también, como ya ve que usted dice que hay dos tipos, digamos, el que acabamos de ver y así completa, por decirlo así. Entonces, no sé si también dependería lo que es la luz, o sea, el tamaño que vaya a hacer o que vaya a cubrir, como para saber así cuál utilizar, digamos. Porque, por ejemplo, o sea, yo el segundo, el que parece tipo waffle, lo miro así como que ya, como que con más distribución, por decirlo así, no tan cargado, o sea, tan pesado, por decirlo así. Lo miro como que un poco más aligerado. No sé si estaría, pues, en lo correcto o algo así. Ok, fíjate que en este tipo de casos tenés razón en 50% sí y 50% no. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a nosotros a escoger nuestra losa? Si con relleno o sin relleno. Pues ahí ya depende de nosotros como diseñadores, ¿va? ¿Funcionan igual? Sí, funcionan exactamente igual. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros podemos decir, ok, si tiene relleno pesa más. Sí, también tiene razón. Pero recordemos que el relleno no es un relleno de concreto. Es un relleno, por ejemplo, de duropor de alta densidad. E inclusive aquí voy a buscar una foto ahorita de un tipo de losa que no tiene relleno de duropor, no tiene relleno tampoco de
de concreto, de bloques de concreto, sino que el relleno son burbujas de aire, ¿va? Vamos a ver. Se las voy a poner aquí directamente de Google para no descargarla, porque esta la tengo en otra presentación. Pero la losa que yo les decía prácticamente es esta, vean, la que vemos ahí en pantalla, ¿sí? Es este tipo de losa con burbujas de aire, que es esta, ¿va? ¿Nos genera peso? Sí, nos genera un peso extra, pero también por estética a lo mejor nosotros necesitamos tener el bloque de concreto directamente y no necesitamos ahí tener un bloque mínimo de concreto, ¿va? Entonces, las losas cuando nosotros veamos, aquí hay otro ejemplo, ¿va? Cuando nosotros veamos las losas en el diseño, lo que a nosotros nos dice es que nos da la opción entre elegir, ya sea con relleno o sin relleno. ¿Tiene que ver algo las luces? Sí, tiene que ver, pero si nosotros le colocamos relleno, los nervios van a ser un poquito más altos o inclusive van a necesitar una varilla más de acero, ¿va? Si no tiene relleno, pues podemos hacer más chiquita la losa o podemos ponerle menos refuerzo, ¿ah? Pero eso ya es netamente criterio. ¿Criterio en base a qué? En base a los elementos arquitectónicos, en base a si le voy a colocar cielo falso, en base a si el cliente me pidió ver la losa rasa, ¿va? Ustedes, o sea, la losa así como la de nuestras casas, así recta directamente, ¿va? O si aprovechando los elementos estos de los nervios, pues pueden crear ahí, por ejemplo, un tipo de acabado más futurista o quieren darle profundidad o etcétera, etcétera. De manera muy personal, yo en Perú vi un tipo de estas losas eh, en un anfiteatro en donde nosotros vimos una obra, como un musical, llamémoslo así, pero la losa, cuando uno mira, se enfrenta y ve ahí al waffle prácticamente en el techo, pero es un waffle negro, a ustedes está pintado de negro. Cuando apagan las luces y empieza la obra de teatro, el cielo es como que si desapareciera. Eso nos da a nosotros un aspecto, una sensación de como que si el techo estuviera muy, muy grande, muy, muy alto. Y entonces era bonito ver así como que sentirse en un espacio abierto muy grande, ¿va? Entonces me imagino que esa fue como que un criterio que tomó el diseñador para poder, primero, definir el color y segundo, saber si tenía o no tenía relleno. Pero en resumidas cuentas, pues nosotros como diseñadores estructurales, pues tenemos la capacidad o tendríamos que tener la capacidad de decidir si es con relleno o si es sin relleno. Como yo les digo y les repito y les voy a seguir repitiendo hasta que terminemos diseño de estructuras 4, todo esto es cuestión de criterio. Media vez sea criterio y no intuición, pues creo que está muy bien, ¿va? Porque intuición es guiarnos por el sentimiento y el criterio es guiarnos por la cabeza para poder definirlo bien. No sé si respondo a tu pregunta con eso, José. Sí, Inge, muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿Seguros? Muy bien. Voy a terminar la reunión por acá. Bueno, la grabación, permítame.